vamos a ver de qué se trata realmente este sacramento de la unción de los enfermos. Y aquí nos vamos a detener porque voy a decir algo muy importante y que sé que va a tocar la fibra sensible de muchos. Las curaciones realizadas por los discípulos son el signo de que verdaderamente el reino de Dios está obrando y está obrando en la historia. La enfermedad y la muerte son finalmente superadas, aunque sea parcialmente y como prefiguración de la restauración final. Seguiremos tocando fibras. Sí, señor. Shalom Ubraja, mis hermanas y hermanos queridos. Sean todas y todos nuevamente bienvenidos a esta segunda parte de este importantísimo sacramento de la unción de los enfermos. ¡Comenzamos! Vamos a continuar analizando este sacramento, pero vamos a hacerlo a través de la carta de Santiago, porque verdaderamente se ha encontrado muchísima información valiosa en esta, una de las llamadas cartas católicas. En ella indica en la oración y unción con aceite que hace el presbítero a los enfermos, el camino de la salvación y el perdón de los pecados de ellos. Quien esté enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia y oren por él, después de haberlo ungido con aceite en el nombre del Señor. Y la oración hecha con fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le será perdonado. Santiago se está refiriendo acá a una práctica bien conocida en la iglesia apostólica, y por eso no se detiene en describir sus detalles. Y aquí, mis hermanas y hermanos queridos, viene un detalle muy importante. ¿Recuerdan que les dije al principio que seguiríamos tocando fibras sensibles? Pues escuchen esto. Esto va a ser interesante. La invocación del nombre de Jesús no fue, ni es, ni será la forma de pronunciar una fórmula mágica, sino que más bien indica la fuente de donde el sacerdote obtiene su poder para imponer este sacramento. Así que esta invocación solo indica la presencia de Jesús resucitado. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Y esa va a ser una de las señales que indica Jesús en Marcos. Este rito litúrgico indicado por Santiago no es más que la institucionalización. Una eternidad más tarde. Este rito litúrgico indicado por Santiago no es más que la institucionalización de este último mandato de Jesús, el de Marcos. Santiago insiste en la dimensión de la fe, es decir, oración hecha con fe, para subrayar que todo cobra valor en esta dimensión. Así que no es magia y psicología. La unción sagrada tiene el poder de salvar por virtud divina al enfermo. Y la primera salvación va destinada al cuerpo. La segunda salvación es la liberación del pecado. Siendo la enfermedad una consecuencia de este, la unción hecha en el nombre del Señor realiza la salvación del enfermo. Lo hace partícipe de la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Así que entonces el texto de Santiago presenta la unción con todos los elementos para ser considerado un sacramento real. Los ministros o presbíteros, los destinatarios, que serían los enfermos, los elementos materiales, que viene siendo la unción con el aceite, y también los espirituales,
que viene siendo la oración. Todo esto complementa el rito, los efectos que se alcanzarán y por supuesto el ingrediente que no puede faltar en ninguno de los sacramentos, que es la fe. Siempre se ha considerado que la enfermedad es una manifestación corporal de estar sujeto a la muerte. Por eso el primer sacramento necesario para vivir en comunión con Cristo no es más que la Eucaristía. Sin embargo, la realidad última de la comunión con Cristo encuentra en el sacramento de la unción de los enfermos una intensificación más clara que la que se designa. De hecho, la Iglesia llama a este sacramento de la unción de los enfermos el cumplimiento del sacramento de la penitencia. Esto sucede por la sencillísima razón, y aquí por favor escuchen muy bien, excusa mortal humano, porque el efecto de la unción es dar a la enfermedad de quien recibe el sacramento la forma de la victoria de Cristo sobre la enfermedad y la muerte como consecuencia de expresiones del pecado. Así que sigan oyendo. así y solo así, gracias a la buena disposición de quien recibe el sacramento, es decir, del enfermo, su enfermedad se transforma en una situación de salvación que conducirá al enfermo a una curación y salvación efectivas y de forma completamente independiente del desenlace de la enfermedad. ¿Lo van pillando? Así que, mis hermanas y hermanos queridos, el efecto espiritual que tiene la unción de los enfermos va a depender del enfermo mismo. El enfermo que dice su sí de fe a la unción, como buen bautizado que pertenece a la comunidad cristiana, y también en la acción de la iglesia que participa del sacramento en la oración, se realiza una imagen escatológica. La iglesia se manifiesta como aquella que, con una antorcha encendida, mientras las tinieblas de la muerte caen sobre la tierra, va al encuentro del esposo que viene. Así que ahí tienen la segunda parte de la respuesta al título. Y así, mis hermanas y hermanos queridos, podemos concluir que si en el pasado hubo una acentuación de este sacramento como último acto antes de la muerte, hoy también se ve la cercanía de la luz de Cristo con los enfermos y los que sufren. Tampoco podemos negar que este sacramento, si Dios quiere y permite, alcance que el enfermo se recupere físicamente. Seguramente que podemos verlo como uno de los efectos de este sacramento, pero sí que es verdad que tampoco es el más importante, a menos que la recuperación de la salud de este enfermo sea total y rotundamente beneficiosa para su salud espiritual, no siendo, por supuesto, como ya lo expliqué, el fin último. La Iglesia Católica lo administra a los que están ya gravemente enfermos, es decir, a los que están en peligro de muerte por enfermedad o por vejez, siendo el obispo y el presbítero el ministro del mismo. Pero también es verdad que la iglesia prefiere una celebración comunitaria en la que todos los fieles como comunidad ora por sus enfermos. Y hasta aquí, mis hermanas y hermanos queridos, el sacramento de la unción de los enfermos. Continuaremos en el siguiente con la reconciliación. Así que no me queda más que decirles que los veo en el siguiente. Que vaya bien.